Bueno, vamos a empezar con el metabolismo de los carbohidratos. Recuerden que hasta ahora hemos visto las vías finales catabólicas de cualquiera de los tres nutrientes. Esto involucró la carboxilación oxidativa del piruvato, ya sea de glúcidos o de aminoácidos, así como también la obtención de acetil-CoA, que podía venir de la decarboxilación del piruvato o bien directamente de los ácidos grasos. Después de esa reacción vimos el ciclo de Krebs, donde se obtuvo gran cantidad de energía, y finalmente llegamos a la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, que implicó la obtención de ATP a partir de NADH y FADH. Hoy comenzamos con el metabolismo de hidratos de carbono. Lo primero que vamos a hacer es un repaso de la digestión y absorción para entender cómo llegaron los glúcidos hasta las células, y luego veremos las vías de obtención de energía o vías de anabolismo. Dependerá de la situación en la que estemos, qué vías respecto de glúcidos podemos analizar. Voy a presentarlas primero. Es muy importante que puedan separar las palabras para entender qué significan, sobre todo aquellas que son parecidas como la 3 y la 4. Así que digo algunas palabritas sencillas solamente para ubicarlos de qué se trata cada una de las vías. Glucólisis, como su nombre lo dice, es la ruptura, lisis, de glucosa, de dieta. Por lo tanto, la glucólisis es una vía catabólica de saciedad. La gluconeogénesis, también, como su nombre lo dice, es una vía anabólica, génesis, de glucosa nueva. Por lo tanto, es la síntesis de glucosa nueva en situación de ayuno. La glucógenogénesis, voy en la 4, es una vía anabólica, pero de saciedad, ya que significa obtención de glucógeno a partir de glucosa. ¿Cuándo podemos reservar glucógeno? Cuando hemos comido, cuando hay abundancia de glucosa. En cambio, la 5, glucógeno-lisis, es una vía catabólica de ruptura de glucógeno almacenado. ¿Cuándo vamos a recurrir a nuestras reservas? Cuando estemos en ayuno o cuando estemos en situación de estrés o actividad física. Y para la clase que viene nos queda el metabolismo de otros glúcidos, ya que estamos todo el tiempo hablando de glucosa, pero nosotros también ingerimos galactosa, ingerimos fructosa, y la vía de las pentosas, que es la última vía del metabolismo de los glúcidos, justamente porque venimos hablando de exosas. Hay una vía de las pentosas, carbohidratos de 5 carbonos, como ustedes recordarán, y que es una vía que se relaciona con el metabolismo de lípidos, que es nuestro tema siguiente. Por eso la vemos al final, porque enlaza ambos metabolismos. Con respecto a la absorción, esperen que voy a poner el puntero. Esto es repasito. Los glúcidos pueden ser absorbidos de dos maneras. Tenemos el cotransporte con sodio, y esto recuerden que era, lo vimos en la primera clase, un transporte activo secundario, es decir, que se gastó energía en algún transporte anterior, en la bomba sodio-potasio que aquí podemos ver, pero si yo estoy en ayunas, por ejemplo, hay poquita glucosa en la luz de mi intestino delgado. Entonces, como hay poca glucosa, no tiende a entrar por un GLUT, no tiende a entrar a favor de gradiente, sino que el sodio la va a ayudar a entrar. Piensa cuando ustedes se sacan sangre, por ejemplo, después de 8 horas de ayuno o hasta 12 horas de ayuno, y sin embargo hay un nivel de glucemia, glucosa en sangre, que me está hablando de mi última ingesta, que fue hace 8, 10, 12 horas. Esa poquita glucosa que queda dando vueltas y que es medible en un análisis de sangre, ingresa al intestino, al enterocito, estas son las vellosidades, acompañada por sodio. Por lo tanto, es un cotransporte con sodio, transporte activo secundario. Previamente tuvo que actuar un activo primario con gasto de ATP para que el sodio estuviera fuera. Aquí lo vemos. En cambio, si yo estoy en situación de saciedad, los glúcidos entran por una proteína canal que ya nombramos, que se llama el GLUT. Esta es una difusión facilitada, ya que esta también era facilitada, ¿no? Acá no está dibujada la proteína, pero es facilitada. Facilitada, y es un transporte pasivo, porque la glucosa entra a favor de gradiente. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando acabamos de comer. Claramente, ¿en qué situación tenemos mucha glucosa en la luz del intestino? Cuando hemos ingerido glucosa. Hay distintos tipos de GLUT, según en qué tejido estemos hablando. Acá les nombro algunos, pero hay uno, el 4,
que no pueden olvidarlo, es el más importante de todos. Les presento a los demás, van a ver que el GLUT1 y el GLUT3 están en sistema nervioso. Y esto es muy importante porque piensen que el sistema nervioso, lo único que sabe comer, salvo en situación de extrema emergencia, en todo el resto de su vida, lo único que sabe combustionar es glucosa. Por eso se dice que el sistema nervioso es glucodependiente. Yo no puedo estar dependiendo de un GLUT como el del intestino que se abra solo cuando, o deje pasar glucosa solo cuando he comido mucho. Por lo tanto, el GLUT1 y el GLUT3 están permanentemente abiertos y esto hace que todo el tiempo entre glucosa al cerebro, aún cuando estamos en ayunas, aún cuando tenemos poco glucosa que haya entrado por el transporte que vimos, activo secundario en intestino, en el cerebro el GLUT está todo el tiempo abierto, o sea que este no es a favor de gradiente. Pero el GLUT4 dice que es la captura de glucosa estimulada por insulina, o sea que este sí es el clásico GLUT que se abre cuando hay, como el del intestino, que se abre cuando hay mucha glucosa en sangre. ¿Quiénes tienen GLUT4? Músculo y tejido adiposo. ¿Esto qué significa? Lo cual no es mucha novedad, pero a ustedes por ahí les sorprende. ¿Por qué engordamos? ¿Por qué el tejido adiposo se incrementa en triglicéridos si nosotros comemos muchos carbohidratos? Y porque si estamos en saciedad, el GLUT4 se abre, estimulado por la insulina liberada en saciedad, e ingresa la glucosa al tejido adiposo para transformarse luego en triglicéridos. Si yo no lo gasté, lo voy a depositar. Así que el GLUT4, recuérdenlo, es dependiente de insulina, músculo esquelético y adiposo. Si no estoy en saciedad y estoy en ayunas, el GLUT4 va a estar cerrado. Esta diapositiva es importante, fíjense que están dibujados los distintos tejidos. Una vez que ya hemos digerido y absorbido, vamos a empezar a hablar de metabolismo. Y está el hígado en el medio e incluso está dibujado fuera de escala, está más grande que el resto de los tejidos, justamente porque es el coordinador metabólico más importante de todo nuestro organismo. Claramente es mi órgano favorito. Fíjense que el hígado va a realizar prácticamente todas o va a estar relacionado en alguna parte, va a realizar la gran variedad de vías metabólicas que veremos en el cuatrimestre. Es el primero en recibir la glucosa, es como si fuera la aduana. Él recibe la glucosa, no la recibe el cerebro directamente. Nosotros acabamos de comer, una vez que se digirió y absorbió, el primero que recibe es el hígado y él va a decidir a quién le reparte. Porque claramente a él tiene mensajeros, gente que viene y le avisa en qué situación estamos. Entonces, por ejemplo, esta glucosa que llega al hígado va a ser repartida a los tejidos que así lo requieren. Siempre su prioridad va a ser mandársela al cerebro, que dijimos que es glucodependiente, y al glóbulo rojo, que es el otro tejido tejido o células glucodependientes. No saben ninguno de los dos comer otra cosa, combustionar otra cosa que no sea glucosa. Así que esta glucosa va a ir a estos dos siempre. Y si sobra, va a repartir a los demás. Claramente en un argentino promedio siempre sobra. Piensen que estamos comiendo carbohidratos, analicen su día de ayer, seguramente en 6 comidas o tal vez 5 o tal vez 4, pero hacemos una dieta rica en carbohidratos, 50-60% de nuestro valor calórico total. Por lo tanto, habitualmente sobra. Así que la prioridad es repartir a cerebro y glóbulo rojo y luego repartirle a los demás. Recién hablábamos del GLUT4 que estaría aquí. Fíjense, la glucosa entra al tejido adiposo, abriendo el GLUT4, estoy en saciedad, estimulado por insulina, y esta glucosa va a terminar convirtiéndose en triglicéridos. Le manda al corazón, le manda al riñón, le manda a la piel, le manda al músculo, a todos los tejidos de nuestro cuerpo. ¿Y el músculo qué va a hacer con esa glucosa que le llega? Obtendrá energía a través de la decarboxilación oxidativa del piruvato y ciclo de Krebs, o si sobra la almacenará como glucógeno, situación que ya conocemos. El glucógeno, recuerden que se almacena tanto en hígado como en músculo. Para la actividad física es el del músculo. O sea que la glucosa que el hígado le mande al músculo, gran parte de ella, si fue abundante, la va a depositar como reserva para hacer actividad física. Y después se queda con algo de glucosa el hígado, fuera de repartirla a todo el mundo. ¿Y qué va a hacer él? Bueno, entre otras cosas, él también tiene que sobrevivir, así que también va a obtener energía. Acá dice dióxido de carbono y energía para que ustedes piensen en Krebs.
Va a fabricar glucógeno, ya dijimos que si sobra el hígado también hace sus propias reservas, pero no son como las del músculo que eran para actividad física, sino que estas reservas son para situaciones de ayuno superior a 3 horas. A partir de glucosa también va a fabricar colesterol, a partir de glucosa va a fabricar triglicéridos, igual que el tejido adiposo, pero no se van a quedar acá. Los triglicéridos que fabrique el hígado, vamos a ver más adelante, se van por las venas suprahepáticas que están acá, esos triglicéridos se van a tener que ir, si no se convierte en un hígado graso. Y también a partir de glucosa va a ser la vía de las pentosas, que les conté que también la vemos en la clase que viene. Comenzamos con glucólisis. Para esto, yo acá no les puse las enzimas aparecen en una diapositiva más adelante y les voy a marcar cuáles son las que tienen que saber. Esta vía tiene que ir al cuadro que les vengo pidiendo que armen de sustratos, productos, enzima clave, etc. La glucólisis dijimos que era una vía catabólica de saciedad, es decir, estoy rompiendo glucosa una vez que he comido. Esta es glucosa de dieta y tiene 3 etapas. En el libro de blanco estoy en el metabolismo de hidratos de carbono, ese es el capítulo. Habla de 2 etapas. Nosotros la diversificamos en 3 porque van a ver que hay un pasito que es importante destacar y separar. La etapa 1 dice que es la etapa de preparar el sustrato, es decir, que lo vamos a adornar, le vamos a acomodar algunos carbonos, vamos a hacer algo para poder después terminar la vía. Y además de preparar, voy a invertir energía. Y esto parece contradictorio porque estamos en una vía catabólica. Y tal como les dije, el cuadro importante de anabolismo y catabolismo de la clase pasada marcaba que las vías catabólicas son de tipo oxidativa y exergónicas, es decir, obtenemos energía. ¿Y por qué entonces dice inversión? Y porque en la vida siempre para ganar hay que invertir. En esta primera etapa vamos a gastar, vamos a invertir ATP para luego recuperar más. Piensen, no sé, si tienen alguna abuela que todavía juegue al Kini 6 o al Loto, yo para ganar tengo que haber comprado un billete. Así que invierto en esta primera etapa y espero después ganar. Y por supuesto espero ganar más de lo que yo invertí. Comienzo con el primer paso que es importantísimo. Este paso hay que saberlo, es la conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato. El 6 me está marcando la posición del fósforo, no que hay 6 fósforos. Es un solo fosforito que se le pega en el carbono 6. Así que la glucosa va a ser fosforilada. Ustedes recordarán del año pasado que las enzimas que fosforilan son quinasas. Así que acá me voy a encontrar con 2 enzimas que necesitamos conocerlas y que más adelante tengo una diapositiva especial para ellas, para fosforilar. Esas quinasas se llaman hexoquinasa, empieza con H porque viene de hexosa, hexoquinasa y glucoquinasa. Ambas hermanitas son las encargadas en distintas situaciones de fosforilar a la glucosa. Este fósforo se lo tuve que pedir a alguien. ¿A quién? A un ATP, que se convirtió en ADP. Recuerden que ATP tiene 3 fósforos, ADP tiene 2. Acá está el fosforito que me está regalando. Esta es mi primera inversión. ¿Ven que gasto ATP para poder fosforilar la glucosa? Y este paso es importante porque los glúcidos, no importa si no es glucosa, puede ser fructosa, puede ser galactosa, los glúcidos siempre son fosforilados, ni bien ingresan a la célula. Y es más, este paso no es exclusivo de glucólisis. Haga lo que haga yo en la célula, como vimos en la diapositiva anterior, que a partir de glucosa se puede fabricar colesterol o se pueden hacer otras cosas, triglicéridos, etc. Siempre los glúcidos, lo primero que ocurre es que se fosforilan. Es decir, que entran a la célula y se fosforilan. Esté en glucólisis o esté en cualquier otra vía. ¿Y para qué fosforilo? Porque tengo 2 objetivos claros. Activar y retener. Activar significa que le puse una etiqueta de señalización. Todas las glucosas que ahora tienen fósforo están destacadas, ¿sí? Como una historia destacada de Instagram o una etiqueta de Facebook. Si me etiqueta, la gente me ve, mis amigos me ven. Entonces, la glucosa fosforilada está activada. Y por otro lado, está retenida, porque el fósforo le aumenta su peso molecular. Es como si le hubieran puesto una mochila pesada. ¿Para qué se hace eso? Y porque no queremos que esta glucosa se escape. Si yo no le pusiera este fósforo, esta glucosa viene, mira el panorama y se puede volver a ir. Y yo quiero que se quede porque estoy tratando de sacarle toda la energía posible que me pueda brindar. Así que el fósforo, gracias a las quinasas y con gasto de ATP,
sirve para activar y retener. Ese paso hay que saberlo. Luego esta glucosa 6-fosfato dice que se transforma en fructosa 6-fosfato. Si ustedes recuerdan, la glucosa tenía grupo aldehído, la fructosa tenía cetona. Esto es una isomerización, es decir, cambio un grupo carbonilo de lugar. Este paso no es necesario conocerlo, pero fíjense que decíamos que estábamos preparando el sustrato. Bueno, acá lo estoy preparando, estoy cambiando de lugar algo porque me conviene energéticamente hablando. Paso que sigue, paso recontra importante, es la conversión de fructosa 6, la que acabamos de isomerizar. Fructosa 6-fosfato sigue teniendo el fosforito en el carbono 6, el que le pusimos antes para activar y retener, y dice que se vuelve a fosforilar, por lo tanto aquí va a volver a aparecer una quinasa y se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. B larga viene de bi. ¿Qué me está diciendo? Que le puse un fosforito más en el carbono 1. Por eso es bifosfato. El 6 ya lo tenía, el 1 es el nuevo. ¿Quién me regaló el fósforo 1? Un nuevo ATP. Otra vez estoy viendo que estoy invirtiendo energía para después ganar. Gasto de nuevo un ATP que me regala el fósforo del carbono 1. La enzima se llama fosfofructoquinasa y se abrevia FFK. La fosfofructoquinasa, que le vamos a poner un número 1, el número romano, porque después hay otra que se llama FFK2, la FFK1 es la enzima clave y regulable de esta vía. Esta enzima es la que tiene que ir al cuadro y es de la que después vamos a ver su regulación alostérica, covalente, como les vengo comentando. O sea que este es el paso regulable de la vía. Aquí se condiciona si la glucólisis va a ocurrir o no va a ocurrir. Cuando vengan los mensajeros a esta vía a decirle estimulate, tienen que venir en este paso, a la enzima clave. Así que hasta ahora lo que hemos hecho es fosforilarla 2 veces, primer paso y tercer paso, isomerizarla en el segundo y gastarme 2 ATPs. Por eso acá dice consumo de 2 ATPs. En la primera etapa hemos invertido 2 ATPs. Claramente después voy a querer ganar más de 2. Y paso que sigue, dice que hay 2 cosas. Una ruptura, se va a romper, lo cual es lógico si estoy hablando de una vía catabólica, más isomerización, es decir que voy a cambiar otra vez algo de lugar. Los 2 pasos los hace la misma enzima, se llama aldolasa, pero no es una enzima que tengamos que recordar, pero quiero que vean lo siguiente. Yo acá tengo 6 carbonos, esto es una hexosa, y tengo 2 fosforitos. Si yo quisiera partir esto equitativamente, para que nadie se pelee, ¿qué tendría que hacer? Los 6 carbonos, dividirlo en 2 moléculas de 3 cada una, 3 carbonos para un lado, 3 carbonos para el otro, y repartir estos 2 fósforos equitativamente. Que el primer producto obtenido se lleve uno de los fósforos y que el segundo producto se lleve otro de los fósforos. Recuerden que este 3 marca la posición, no la cantidad de fósforos. Así que esta fructosa se rompe en 2 sustancias de 3 carbonos cada una y cada una de ellas hereda un fosforito. Esa es la parte de ruptura. Pero ¿qué pasa? De estas 2 sustancias obtenidas, dihidroxiacetona con fósforo y gliceraldehído con el otro fósforo, solo el gliceraldehído puede continuar a la etapa 2 de glucólisis. Por lo tanto, la dihidroxiacetona se va a convertir, se va a isomerizar en su hermana, en gliceraldehído. Porque si no, estos 3 carbonos con este fósforo yo los tengo que tirar a la basura. Y la verdad que acá hay un montón de energía, no me conviene. Entonces, rompo primero e isomerizo después. La misma enzima se da cuenta de su error, entre comillas, de que obtuvo 2 sustancias distintas y que solo una, el gliceraldehído, puede continuar hacia la glucólisis y para que no haya un desperdicio de carbonos y de fósforo, potencialmente hablando de energía, es que esta dihidroxiacetona se va a isomerizar, se va a convertir en su hermana. Por lo tanto, a partir de la diapositiva que sigue, sugiero que agreguen un número 2 aquí adelante a todo lo que sigue. Es decir, a partir de ahora hay 2 gliceraldehídos que van a sufrir la etapa 2 y 3. Recuerden entonces, obtuve un gliceraldehído y una dihidroxiacetona, pero la dihidroxiacetona se interconvierte con gliceraldehído. Conclusión, tengo 2 gliceraldehídos y todo es doble hasta llegar al final. ¿Qué ocurre en la etapa 2? Dice que la etapa 2 es una etapa de oxidación. Lo vimos la clase pasada, la oxidación era ceder H's, hidrógenos, protones, electrones. Vamos a esta etapa 2 que es un solo paso y luego vendrá la etapa 3.
el gliceraldehído, que tenía el fosforito, recuerden que son 2 gliceraldehídos, cada uno se había llevado un fósforo, se va a oxidar, va a ceder H's y se va a fosforilar nuevamente. Tengo que tener un cofactor capaz de captar las H's, capaz de captar esos hidrógenos que el gliceraldehído va a perder. Por lo tanto, aparece el NAD, cofactor para el cuadro, el mismo NAD del que venimos hablando. Este NAD recibe las H's, por lo tanto se reduce y se convierte en NADH. ¿Recuerdan que NADH era un equivalente de óxido de reducción, pero yo lo apodé cheque? Acabo de obtener energía, indirecta, pero energía al fin. Situación que yo estaba esperando, si esto es una vía catabólica y hasta ahora solo invertí. Acabo de ganar un cheque. Este NAD se reduce, el gliceraldehído se oxida. Y además de reducirse y obtener algo de energía, veo que hay un fosforito acá. Y acá dice fosforilación. Este fósforo es un fósforo que estaba suelto, libre, y es cofactor de la enzima que hace este paso, que no importa el nombre. Este fósforo no viene, como en la etapa 1, de una ruptura de ATP. Es un fósforo libre. PI significa fósforo inorgánico. Es como que yo iba caminando y me encontré con el fósforo ahí tirado. No me lo está regalando nadie, no estoy rompiendo una molécula de ATP, no tiene sentido seguir invirtiendo. Yo no voy a seguir invirtiendo eternamente, quiero ganar. Así que este fósforo está suelto, se pega al gliceraldehído. Por eso hay una fosforilación. Y ustedes van a ver que la sustancia que se obtiene vuelve a tener 2 fosforitos. El 1 y el 3. Antes tenía solo el 3. Le pego en el carbono 1 ese fosforito. Así que en la etapa 2 lo que ocurrió fue una oxidación, regalé mis H's al NAD, obtuve energía indirecta, cheque, y además fosforilé. Pongo fósforo que encontré libre a la sustancia. No importan estos nombres intermediarios. Este va a sufrir una reacción importante ya en la etapa 3. ¿Qué va a ocurrir? Quiero ganar energía, claramente vía catabólica exergónica. El 1,3-bifosfo, porque tiene 2, porque me encontré uno por ahí suelto, va a cortar ese 1 que acababa de poner. ¿Ven que acá se llama ácido 3-fosfo? Pierdo este, lo rompo, no lo pierdo, lo rompo. Entonces, corto este enlace, lo hace la enzima que viene acá, ¿y a quién se lo regala ese fosforito que estaba en el 1? A un ADP que está esperando. Este ADP es ávido, tiene muchas ganas de convertirse en ATP. Así que si le regalan un fósforo, establece el último enlace y se obtiene ATP. Acabo de obtener energía directa. Ahora sí, antes me dieron cheque, ahora me dieron dinero en efectivo. Así que este paso se llama fosforilación a nivel de sustrato. Esta reacción ya la vimos en el ciclo de Krebs, cuando se obtuvo GTP en la segunda fase del ciclo. No sé si lo recuerdan, pero es importante tenerlo en cuenta. Y habíamos definido que una fosforilación a nivel de sustrato es la obtención de energía directa sin ingresar a la cadena respiratoria, sin tener que hacer el bombeo de protones, sin tener que hacer todo lo de la clase pasada. Es energía directa. Estoy en citosol, o sea que no voy al banco, no voy a la cadena respiratoria, no voy a la mitocondria, estoy en citosol. Por lo tanto, este fosforito entonces que se rompe, que es el que antes me había encontrado libre, se lo regalo al ADP y obtengo energía directa. ¿Pero cuántos ATP estoy obteniendo? Parecería que es 1. ¿Se acuerdan que todo es doble? Al ser todo doble, yo acá obtuve en realidad entonces 2 NADHs en la etapa 2 y acá acabo de obtener 2 ATPs porque todo es doble. Sigo. Una vez que realicé esta fosforilación, aparece una isomerización. Cambio de lugar el fosforito que me queda. Ven que está en el 3 y pasa a la posición 2. Paso totalmente irrelevante, pero sigo reorganizando. Del 3 lo cambio de mano y lo pongo en el 2. Después hay una deshidratación, pierdo agua, tampoco es importante. Y llego a este que se llama PEP. O sea que hasta acá que pasó en la etapa 3, empecé a ganar energía, 2 ATPs porque todo es doble, y después le reacomodé la molécula, isomericé y deshidraté. Finalmente, último paso de glucólisis en citosol, es que este, que todavía tiene un fosforito que había cambiado de lugar, pasó de 3 a 2, va a volver a sufrir una fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, un nuevo ADP me lo pide. Y este fosforito es cortado. El que antes estaba en el 3, que ahora está en el 2, se lo regalo al ADP, es este. Y si tengo otro ADP, se convierte en ATP. ¿Cuántos ATPs? Y 2, porque acá había dibujado 1, pero dijimos que todo es doble.
como tampoco estoy yendo al banco, no estoy yendo a la cadena respiratoria, estoy en citosol, esto también es una fosforilación a nivel de sustrato, es decir, obtención de energía directa sin ingresar a la cadena respiratoria. Esta sustancia obtenida se llama piruvato, que a ustedes les debería sonar de nuestra primera vía metabólica. Fíjense que no tiene ningún fósforo. Los dos que tenía se los regaló al ADP para que se obtengan ATP. Estoy en citosol, se acaba de obtener piruvato, sustancia de 3 carbonos, porque en la etapa 1 al final vimos que se dividía, se rompía en 2 de 3, obtuve 2 piruvatos y obtuve 2 más 2, 4 ATPs. ¿Ven que gané más de lo que invertí? Gané 4 ATPs y en la etapa 1 habíamos invertido 2. Por lo tanto, mi saldo final es de 2 ATPs. ¿De dónde surge ese número? De hacer una resta. Gané 4, pero había invertido 2. Por lo tanto, saldo limpito, me quedan 2 ATPs ganados. Surge de 4 menos 2. Y acabo de obtener 2 piruvatos. Hasta acá, glucólisis. En la segunda parte les cuento cómo sigue la historia.